Buenas tardes, chiquillos, ¿cómo están? Bien. Bien. Acompáñenme a leer en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Mientras preparaba material para esta reunión, me encontré con una especie de historia, de anécdota, no sé cómo categorizarla, de una situación que pasó en Estados Unidos hace tiempo atrás, en Gringolandia. Tenía que ver con un colegio, un establecimiento educacional que sufrió una desgracia. Hubo un incendio dentro del colegio, un incendio más o menos cototo. De hecho, murieron varios alumnos en ese incendio. Y por lo mismo el colegio empezó a adquirir bastante mala fama. Nadie quería irse a estudiar al colegio donde se morían quemados los alumnos. Así que los sostenedores de este colegio decidieron tomar una decisión radical, demolieron el establecimiento, volvieron a edificar otro completamente nuevo, y este nuevo establecimiento venía con el plus de que venía incorporado, por así decirlo, el mejor sistema antiincendios diseñado en Estados Unidos. Era una maravilla de la tecnología antiincendio, famoso por su tremenda sofisticación, seguridad de implementación, etcétera. Ustedes ponen ahí todos los términos que se les puedan ocurrir. Y por lo mismo ahora el colegio empezó a adquirir otra fama. Ahora era el colegio del sistema antiincendio, colegio seguro, colegio absolutamente respetable, y empezó, por supuesto, a llenarse de alumnos. De hecho, les fue tan bien que tuvieron que agrandarlo, tuvieron que ampliar el colegio, y cuando estaban ampliando el colegio se dieron cuenta de que este sistema antiincendio sofisticado, ultramoderno, en ningún momento lo habían conectado con las cañerías de agua. Había pasado piola. Nadie había cachado que no estaba conectado a las cañerías de agua. Entonces, ¿se imagina usted el tremendo condoro que eso significaba? Por supuesto, yo creo que en el momento guardaron silencio y después salió la luz, pero para que se den cuenta ustedes que no solo en Chile pasan estas cosas, ¿no es cierto? De Chilean Way, dice uno, no, esto pasa en todos lados se cuecen habas, decía mi abuelita, y obviamente esto también pasó allá. Ahora, ¿por qué les menciono esto? ¿Por qué les cuento esta historia? Porque resulta que al igual que este colegio, nosotros como creyentes pudiéramos decir, tenemos a nuestra disposición una fuente que ha demostrado ser eficaz una y otra vez, repetidas veces a lo largo de los siglos, y que sin embargo continuamente fallamos en echarle mano porque no nos conectamos justamente a esa fuente. Y esa es más o menos la temática de lo que vamos a empezar a ver en los minutos que tenemos por delante. No sé si se acuerdan de las reuniones anteriores, pero hemos venido tomando un pasaje que está en Efesios capítulo 1, donde el apóstol Pablo está haciendo una oración, y esta oración es para que nosotros como creyentes no solo sepamos que hemos sido bendecidos, sino que seamos capaces de entender lo extraordinarias que son esas bendiciones. Pasa a veces que, sí, Dios me bendijo con A, B, C, D, eso aparece en la Biblia, oh, qué emocionante, pero de la boca para afuera. Por dentro tenemos que esforzarnos porque no sentimos que esas bendiciones sean realmente extraordinarias como decimos que lo son. Entonces Pablo dice, sí, eso no es solamente de ustedes, nos pasa a todos. Y Pablo está orando para que Dios obre en nuestro corazón, para que realmente sintamos que esto de verdad es extraordinario. Y esta oración de Pablo busca que nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón, dice el pasaje, sean abiertos para que veamos las riquezas, el llamado de Dios y el poder de Dios. Y durante la última reunión estuvimos hablando de ese extraordinario poder de Dios que, como dice el pasaje en el último versículo que vimos el sábado que nos tocó reunión, es un poder para con nosotros los que creemos. Eso fue lo que vimos en la última reunión. Bueno, los versículos que vamos a ver hoy, Pablo va a elaborar este tema con mayor detalle. Nos va a mostrar cuál es ese extraordinario poder de Dios. Va a desarrollar ese poder al que tenemos acceso para que no cometamos el mismo error de este colegio y fallemos en conectarnos, por supuesto, a la fuente y podemos echar mano de los tremendos recursos que Dios nos ha dado. Así que vamos a nuestro pasaje. Hoy vamos a leer en Efesios capítulo 1 y vamos a comenzar la lectura en el versículo 20. Efesios capítulo 1, versículo 20 hasta el final del
del capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Está hablando en el versículo 19 de la operación del poder, de la fuerza de Dios, y empieza el versículo 20 diciendo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es el pasaje que vamos a estar viendo durante los minutos que tenemos por delante. Y por supuesto, antes de continuar, vamos a pedirle al Señor que, como dice esta oración, abra los ojos de nuestro corazón para que podamos vislumbrar en cierta forma qué es lo que Él tiene para nosotros en esta tarde. Vamos a orar antes de continuar. Nuestro Padre, gracias por poder estar en tu presencia nuevamente en esta tarde. Gracias porque podemos tener la oportunidad de abrir tu palabra con toda la calma que podamos disponer. Gracias porque tú permites esa calma, permites esta situación de quietud y rogamos para que esa situación sea usada por tu Espíritu, que obre en nosotros, que nos permita entender y aplicar a nuestra vida lo que vamos a ver en esta tarde. Quedamos expectantes a lo que tú nos muestres, siempre en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a ver entonces qué es lo que nos muestra este pasaje. En pocas palabras, si ustedes tienen que ponerle un título, esta es una celebración del poder de Dios. Lo que acabamos de leer es una celebración del poder de Dios, y esta celebración del poder de Dios, Pablo la desarrolla, el apóstol Pablo la desarrolla relacionando tres grandes áreas donde podemos ver ese poder. La primera de ellas tiene que ver con la resurrección de Cristo y nos muestra el poder vivificador, podríamos llamar, de Dios. La segunda área tiene que ver con, si la primera con la resurrección de Cristo, la segunda tiene que ver con el dominio de Cristo y busca mostrarnos al poder de Dios como un poder fortificador, un poder vivificador, un poder fortificador. Y la tercera área tiene que ver con el cuerpo de Cristo, que nos muestra el poder, pudiéramos decirle, edificador de Dios. Y esas son las tres cosas que quiero que veamos en los minutos que tenemos por delante. Vamos a hablar acerca del poder de Dios. Esta es una reunión que va a buscar celebrar y desarrollar y explicar algo del poder de Dios como un poder, número uno, que vivifica, como un poder, número dos, que fortifica, y como un poder número 3 que edifica. Poder que vivifica, fortifica, edifica. Vamos a ver de qué se trata cada una de estas tres cosas y luego concluimos con la reunión. Vamos a lo primero, el poder de Dios como un poder que vivifica. No sé si recuerdan ustedes una película que salió hace ya varios años atrás, sorprendentemente varios años atrás, que se llamaba Dios no está muerto. Le dieron color con esa película, Dios no está muerto, salió la primera película, éxito de taquilla, participaban algunos actores conocidos, antes, no sé si ahora. Después se colgaron obviamente del éxito, salió Dios no está muerto 2, Dios no está muerto 3, creo que hasta la 4 salió, no se las recomiendo, malísima, fome, si la quieren ver, véanla bajo su propio riesgo. Obvio, tenía que salir el libro de la película, por supuesto, ahí estaba el libro de la película también. Después salió, me acuerdo, otro libro que era como razones para creer en Dios, pero con la portada de Dios no está muerto. Entonces ahí te aganchaban y salías con eso. Pero yo creo que lo que más pegó de ese boom de Dios no está muerto fue la canción Dios no está muerto, ¿no es cierto? De los Newsboys, God's Not Dead, y todos cantando God's Not Dead, y el video de la canción, y toda la cosa. Ahora, menciono esto porque la canción tiene una parte en el coro que me llama bastante la atención, y dice algo así como, bueno, el coro dice, mi Dios no está muerto, está realmente vivo, y aquí viene esa parte que dice, Él vive en mi interior, rugiendo como un león. Y me la hace la rugiendo como un león, Dios vive en mi interior rugiendo como un león. Y me llama la atención porque hace eco de una idea súper popular dentro del mundo cristiano evangélico, que no es que esté errada, pero no tiene mucha relación con algo que tendemos a relacionarlo, y es con la resurrección de Cristo.
Dentro del mundo evangélico se tiende a tener esta idea, quizás que suena súper piadosa, súper espiritual, muy del corazón, de que Cristo está vivo porque vive en mi interior, rugiendo como un león. Y la verdad es que no tiene absolutamente nada que ver con el poder demostrado en la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo no tiene absolutamente nada que ver con ese sentimiento emotivo que muchas veces podemos tener, como cuando muere un familiar, por ejemplo, y todos sabemos que ese familiar está muerto, pero Él vive en nuestros corazones, ¿cierto? Y parece que eso lo relacionamos muchas veces con la vida actual de nuestro Señor Jesucristo, como Mufasa, la película, los que lo vieron, Mufasa no está muerto, vive en ti. Les acabo de hacer un spoiler a los que no la vieron, muere Mufasa, tremendo spoiler. Y obviamente, a veces de repente pensamos, claro, Jesús está vivo porque vive en mi corazón. No, no es así. Lo que nos muestra el versículo 20 es algo completamente ajeno a esa idea. El versículo 20 nos habla de la fuerza de Dios, dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Y esa es la idea, resucitándole de los muertos. ¿Qué querrá decir esto? Yo les mencionaba en la reunión pasada que cuando Dios quiere mostrarnos cómo medir su poder, no lo hace comparándolo con fuerzas quizás de la creación que nosotros podamos considerar poderosas, como el poder para formar un huracán, por ejemplo, o hacer explotar un supernova, podría decir, o incluso el poder creador de Dios para gatillar, si a alguien le gusta la teoría, una especie de Big Bang para que se generen todas las cosas y los planetas puedan girar en su órbita. Ese no es el lugar a donde Dios se dirige cuando quiere hablar de cómo Él mide su poder. Cuando Dios quiere mostrarnos cómo es su poder y el grado del poder de Dios, ¿saben a qué se dirige Dios? A la muerte. Porque si hay un poder definitivo en este mundo, es la muerte. De hecho, si ustedes lo piensan, si ustedes cualifican el poder de algo, tiene que ver muchas veces esa cualificación con el poder para hacer morir cosas, ¿no es cierto? La explosión de supernova es la muerte de una estrella después de todo. Pero la muerte en sí es el poder definitivo. La muerte en sí es el poder al que nadie puede superar. Todos inexorablemente vamos hacia la muerte y nadie puede escaparse de ella. Si hay un poder inescapable en esta vida, ese poder es la muerte. Y entonces lo que se nos dice en este pasaje es que Dios, en su poder, supera a esta muerte. Este enemigo que, estamos todos de acuerdo, no es un bicho que aplastemos con el dedo, justamente es el que toma a Dios para decirnos, así es el poder de Dios. Y el lugar definitivo donde ambos poderes son comparados, es justamente ese día domingo en el que nuestro Señor resucita de los muertos. Piénsalo de la siguiente manera. Actualmente no hay tecnología posible que haga que un cerebro en muerte cerebral pueda retomar actividad cerebral. Eso no existe. No existe actualmente. Por algo, la muerte se define como cese de actividad cerebral, porque no existe la posibilidad de que puedas volver a hacer a un cerebro que está en muerte cerebral funcionar nuevamente. Eso no se da, no existe. ¿Qué pasó en la resurrección? Uno dirá, ya, Dios hizo que volviera a haber actividad cerebral. No, es incluso más potente que eso. Piensen ustedes que la Biblia de partida empieza a darnos ciertos datos con respecto a lo que pasó en la resurrección que son extraordinarios. De partida quizás uno dirá, cuando el cuerpo muere empieza a corromperse. Curiosamente, las Escrituras nos dicen que el cuerpo de Jesús, a diferencia de cualquier otro cuerpo muerto, fue un cuerpo que durante 3 días no experimentó corrupción. Entonces ya empiezan a darse cuenta ustedes de ese poder que tiene Dios sobre esto llamado muerte. Y luego, cuando vuelve a la vida, no se trata solamente de que la parte inmaterial de Jesús, su alma, su espíritu, vuelva a ser conectado con su cuerpo y vuelva a tener actividad cerebral, podríamos decir, es algo incluso mucho más potente que eso. Porque ese cuerpo que vuelve a la vida, no vuelve a la vida como tú, como yo en estos momentos. Es un cuerpo que vuelve a la vida con nuevas capacidades distintas, propiedades físicas y suprafísicas distintas a las que tenemos nosotros. Es lo que la Biblia llama glorificación. Cuerpos glorificados, se habla del cuerpo de Jesús. Es un cuerpo vivo en cuerpo y alma como el nuestro, pero incluso superior a eso.
Y ustedes empiezan a dar cuenta que entonces la muerte no solamente es impotente al lado de Dios, sino que se vuelve una esclava que sirve a los propósitos de Dios. Ese es el grado de poder que Dios tiene. ¿Han reparado ustedes alguna vez en el esfuerzo que tienen que hacer para tomar su brazo y sacar un hilo de una tela de araña? No creo, ¿no es cierto? Yo no creo que hasta el día de hoy ustedes se estén acordando, fue increíble el movimiento de mis músculos extensores al momento de sacar. No, pues algo que ustedes hacen y hacen absolutamente de manera inconsciente, incluso telaraña, ¡pa! Listo, y ni se acuerdan de que estaba la telaraña. Bueno, lo que se nos está diciendo acá es, para Dios la muerte es como ese hilito de araña. Obstáculo en mi proceso, obstáculo en este trayecto, en este plan que yo tengo de victoria para el lado. Impotente, incapaz de destruir los propósitos del poder de Dios. Eso es la muerte al lado de Dios. ¿Saben? Si pudiéramos tener una milésima de noción de lo que significa el poder de Dios, y yo estoy tratando de comunicárselo en estos momentos, si tuviéramos una milésima del poder de Dios que está, dice este versículo, a nuestra disposición para nosotros los que creemos, qué distinta sería nuestra vida si tuviéramos una noción del poder de ese Dios. Qué distinta sería nuestra actitud muchas veces cuando se trata de compartir el Evangelio y de cerrarnos incluso a compartir ese Evangelio con cierta persona porque decimos, no, este no tiene caso, no hay vuelta que darle, este es un perdido bien perdido, así que no saco nada con predicar el Evangelio, no hay caso con esta persona. Qué distinta sería nuestra actitud sabiendo este poder de Dios, ¿verdad? De hecho, qué distinta sería nuestra actitud ante ese otro tipo de persona que vemos que está tan interesado en buscar a Dios y en conectarse con Dios, y como que tendemos en ese caso, ahí sí acercarnos, pero aquí entramos nosotros, aquí entra papá, que tiene poder de persuasión, y te voy a dar los 10 argumentos de por qué Dios existe, y el Evangelio explicado en los 4 pasos perfectos, porque yo tengo un tremendo poder persuasivo, y tú estás tan interesado que es casi darte un empujoncito para que seas salvo. Qué distinta sería nuestra actitud si nos diéramos cuenta de ese poder que tenemos a nuestra disposición. La conversión es un milagro. Vamos a verlo, de hecho, la próxima reunión. Es tomar a alguien que está muerto, espiritualmente hablando, y darle vida. Por lo tanto, es algo que solo Dios puede hacer. Por lo tanto, no hay persona que esté más allá de las capacidades de Dios para resucitar. Todos estamos muertos, bien muertos, algunos más podridos que otros, pero finalmente el que resucita es Dios. Tratar de hacerlo por nuestros propios esfuerzos es como tener el mejor sistema antiincendios del mundo, pero en vez de conectarlo a las cañerías de agua, conectarlo a tu jarrito que utilizas para hidratarte y tomar agua todos los días. Es que mi bidón es bien grande, dirás tú. Sí, puede ser. Es que es Stanley. Puede ser. Puede ser que te sirva para hidratarte. Puede ser que mantenga el agua calentita. Pero te aseguro que para sostener un incendio no te va a servir mucho. Más terrible todavía, cuando tienes el poder de este Dios disponible para aferrarte a Él y confiar en Él y vivir tu vida cristiana a la luz de Él. Confía en Dios. Eso es lo primero que se nos muestra este pasaje, ¿verdad? Un poder que vivifica. Versículo 20. Vamos a lo segundo ahora. Hemos hablado de un poder que vivifica, basados en la resurrección de Cristo. Vamos a hablar ahora, en segundo lugar, de un poder que fortifica. ¿Pueden imaginarse ustedes, a ver si pueden imaginarse esto, a alguien, una persona, un personaje, que sea un teólogo connotado, conservador, formado en un seminario conservador, muy respetado, muy influyente como cristiano, como teólogo, pero que a la vez sea un político influyente? Como que no nos suena muy concordante, ¿verdad? Tendemos a pensar que son polos completamente opuestos. No puede haber un político que sea a la vez teólogo, conservador, más aún cuando este mantra de que el cristiano no se mete en política es algo que hasta el día de hoy se nos inculca dentro de nuestra asamblea. Un creyente no puede andar metido en política. Bueno, les voy a presentar a un personaje del año 1900 que se llamaba Abraham Kuyper. Abraham Kuyper. ¿Por qué lo menciono?
Él fue el primer ministro de los Países Bajos en el año 1900. Tomó ese puesto como primer ministro de los Países Bajos. Y lo menciono porque Kuyper, además de ser un político importante, era un influyente teólogo reformado. Es como si John Piper fuera, en vez de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Imagínense ustedes cómo sería esa mezcla. Bueno, Abraham Kuyper, ahí tienen la mezcla entre un teólogo muy influyente y un político también muy influyente. Y hay una frase suya, que probablemente ustedes hayan escuchado en más de algún ministerio acá, que es la siguiente. Él dijo esto, Abraham Kuyper: no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, que es soberano sobre todo, no grite, eso es mío. No hay centímetro cuadrado en la existencia de este universo en el cual Cristo no vaya y reclame y diga, eso es mío. Eres el dueño, eres el dominador de todo. Y menciona esta frase no solo porque explica muy bien las razones que llevaron a Abraham Kuyper a dedicarse también a la política. Para él la política también era un área donde Cristo decía, esto es mío, y lo vivió en su propia existencia, sino también porque explica muy bien el tema con el que nos vamos a encontrar ahora en los versículos que siguen a continuación, y que tiene que ver con el dominio de Cristo sobre todas las cosas. Fíjense que al principio del versículo 20 veíamos cómo Pablo nos hablaba del poder de Dios manifestado en la resurrección de Cristo. Pero ahora a continuación va a seguir hablándonos de otro ámbito donde se nos demuestra la grandeza del poder de Dios y que tiene que ver con el dominio de Cristo. Se nos habló, en otras palabras, hasta el momento, de que Cristo vive para siempre. Ahora se nos va a hablar acerca de Cristo como aquel que reina para siempre. No es solamente un Dios en gloria, sino que es un rey, el rey del universo en gloria. Fíjense lo que nos dice este pasaje en el versículo 20 al final. Al final se nos dice que Cristo está en los lugares celestiales, ¿verdad? Sin embargo, no se encuentra en cualquier lugar de esos lugares celestiales. Está sentado, dice, a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Dicho de otra forma, Cristo no es solamente un habitante más en el cielo, es el que está sentado en el trono del cielo. Y por lo tanto no es solamente alguien que vive para siempre, como explicábamos recién, sino que es alguien que reina para siempre sobre todo el universo. Es el gran monarca que está entronado en los cielos después de su resurrección. Y la extensión y la totalidad de ese dominio suyo se demuestra de tres maneras acá en estos versículos. Fíjense. Número 1, Él es el dominador absoluto porque en primer lugar todas las categorías de poder están mencionadas acá para decirnos que están siendo sometidas por Él. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Si ustedes recuerdan, Dios crea al primer hombre, a Adán, y le dice que señoree sobre todo lo creado. Y la manera en que Adán demuestra que señorea sobre todo lo creado es que le pone nombre a todo lo creado, ¿verdad? Va nombrando a todas las criaturas de forma tal de que se demuestra que Él es Señor y gobernador de aquellas cosas que Él nombra. Bueno, acá se nos muestra todo nombre de todo tipo de poder. Se apilan títulos de demonios, de fuerzas espirituales poderosas para dejar en claro que ninguna puede levantar su cabeza cuando se trata del Señor. Por supuesto, Pablo conoce que somos de repente un poco inseguros, un poco dubitativos, sabe que de repente podríamos pensar, ya, pero ¿qué pasa si te olvidaste de algún nombre que no mencionaste? Ese entonces está por encima del Señor. Pablo dice, sobre todo nombre que se nombra. En otras palabras, si se me olvidó a mí y se te ocurre a ti, bueno, ese que se te ocurrió también está bajo el dominio del Señor. Dios en la faz de Jesucristo es el dominador de todo el universo. Nadie puede levantar su cabeza delante de Él. Todo lo creado, eso es lo primero. En segundo lugar, Él es dominador absoluto porque todas las categorías de espacio están debajo suyo. No solamente de criaturas, de nombres, sino de espacio también están por debajo suyo. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. En otras palabras, toda jurisdicción, todo reino, por exaltado que pueda parecer, está bajo los pies de Cristo.
está bajo el dominio de sus pies. No sé si han escuchado esta frase de repente cuando alguien extraordinario te dice, crees que puedes competir con él, y te dice, no, y tú también eres bastante bueno en lo que hace, y tú te das cuenta, no, pero en realidad él es mucho mejor que yo, y sale esta frase, no le llego ni a los pies, o no le llego ni a los tobillos. Bueno, lo que está diciéndonos acá Pablo es que cuando se trata de Cristo y de su dominio, el grado de soberanía suya es tan alto que todo lo creado no llega absolutamente ni siquiera al borde de los pies de Cristo. Todo lo creado en número 1, todos los espacios número 2, y finalmente en tercer lugar, Él es el dominador absoluto porque todas las categorías de tiempo son mencionadas como bajo su dominio. Dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora, en estos momentos, Él es el dominador absoluto. Pero de repente tú podrás sugerir y decir, ya, ahora sí, pero ¿qué pasa si en 10 años más sale otro poder más extraordinario? A lo mejor ese sí le va a ganar al Señor, ¿verdad? Pablo, tú todavía no conoces la bomba atómica. Pablo, tú todavía no conoces el desestabilizador de átomos. Bueno, Pablo dice, no importa. En este siglo, también en el venidero, no hay cosa que supere el dominio y la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Todas las categorías de poder, todas las categorías de espacio, todas las categorías de tiempo. Todo lo creado, en todos los espacios, en todos los tiempos, todo está bajo el dominio de Cristo. Él es el gobernador absoluto sobre todas estas cosas. Si ustedes se dieron cuenta, como que yo intenté enfatizar que ahora Él es Señor y que de repente nosotros podemos poner en duda que más adelante Él sea el Señor. Pero saben, curiosamente, en nuestra realidad actual, a nosotros nos resulta mucho más fácil pensar en que Él en el futuro va a ser el Señor sobre todo, y nos cuesta mucho más pensar que Él ahora en el presente sea Señor sobre todo. Nos cuesta. Hablamos del futuro, cuando sea los cielos nuevos, la tierra nueva. Y por supuesto que Cristo va a ser soberano sobre todo, gobernador. La tierra se va a cubrir de su gloria como las aguas cubren el mar. Pero ahora, no, ahora hay áreas en mi vida donde Él no es nada el Señor, donde yo soy el Señor. Él es el soberano del universo en todos lados, menos en esa pieza donde tengo guardadito mi hábito favorito que no quiero que sea tocado. Nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta pensar que el Señor ahora es Señor sobre todo. Y sin embargo, acá se nos dice, Él es Señor sobre todo. Él es el dominador de todo lo creado. No hay área en tu vida, por pequeña y escondida que parezca, no hay área en este universo, en este mundo, en esta sociedad, por cerrada que parezca, y ajena y hostil al Evangelio, en la cual Cristo no pueda decir mío. Y va a ser suyo, en tu vida y en la vida de la humanidad. Por lo tanto, confiar en nosotros mismos y en nuestro propio poder para poder vivir la vida cristiana, nuevamente, es tan inútil como tomar un sistema antiincendios y conectarlo a nuestro vasito Stanley para poder hidratarnos. Hay un Señor, dominador sobre todo, que tiene el poder suficiente como para tomar esa sala donde tú no quieres que se meta y transformarla en algo mucho más superior a lo que tú piensas que es. Confía en Él. Trata de vivir tu vida, no bajo tus propios esfuerzos legalistas de superarte a ti mismo y de ser una mejor persona. Deja las cosas en manos del Señor que es soberano. En términos prácticos, de repente uno dice, pero ¿qué significa esto? Son cosas muy básicas de repente. Parte tu día, comienza tu día pidiendo la ayuda para vivir el día. Vive tu día a día, vive tu momento a momento, teniéndolo presente en esas situaciones de repente que son un poco más conflictivas. Pidiendo su socorro en esos momentos. Son cosas de repente básicas, obvias, pequeñas, que tú piensas que no harán ninguna diferencia, pero créeme, día a día, hora a hora, momento a momento, vas a darte cuenta que sí hace la diferencia. Es conectarte a la fuente de cañerías de agua y dejar de depender de tu vasito insignificante para apagar el incendio. Poder
que fortifica. Eso es lo segundo. Vamos ahora a lo tercero y último. Hemos hablado de un poder que vivifica, de un poder que fortifica, y finalmente ahora hablaremos del poder de Dios como un poder que edifica. Vamos al versículo 22. ¿Qué nos dice el versículo 22? Pablo nos dice que Dios somete todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y aquí es donde continuamos. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y entonces de repente, en medio de toda esta celebración acerca del poder de Dios, de la nada, así como espontáneo, aparece la iglesia. ¿De dónde salió la iglesia? No había sido mencionada en ningún momento hasta ahora. Y sin embargo, aquí está, la iglesia. ¿Y por qué es importante que aparezca y que esta sea la primera mención de la iglesia? Porque la iglesia es el gran tema de Efesios. Y aquí es la primera vez que se menciona. Acuérdense, la gloria de Cristo en la unidad de la iglesia. Ese es el gran tema de Efesios. La gloria de Cristo en la unidad de la iglesia. Veamos entonces qué es lo que se nos dice acá con respecto al poder de Dios relacionada con su iglesia, contigo y conmigo, reunidos, congregados en un lugar, débiles de repente, poca cosa de repente, insignificantes como parecemos muchas veces. Y sin embargo, el foco, dice acá, del poder de Dios sobre todo el universo. Veamos qué se nos dice con respecto al poder de Dios relacionado con su iglesia. Lo primero que quiero que puedan ver acá y que resulta notable es que en este versículo en realidad Cristo es descrito como la cabeza, la máxima autoridad, lo más prominente, aquel que gobierna, pero es descrito como la cabeza de dos cosas, no de una nomás. Fíjense. Versículo 22, se nos dice, lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Ahí está lo primero. En primer lugar, entonces, Cristo es cabeza sobre todas las cosas. No hay nada que esté por encima de Él, no hay nada que supere su cabeza. Todo está bajo Él, todo está bajo su dominio. Él es cabeza sobre todas las cosas. Pero fíjense ahora que aquel que es cabeza sobre todas las cosas ha sido dado también a la iglesia como cabeza. Dice, lo dio por cabeza a la iglesia. Si tuviéramos dudas de que a lo mejor yo estoy haciendo aquí un poco de malabares con la Biblia para hacer calzar mi propia idea, agrega luego a continuación en el versículo 23, la cual, la iglesia, es su cuerpo. O sea, la iglesia es el cuerpo de una cabeza que es Cristo. Por lo tanto, Cristo es la cabeza de la iglesia. Está más que claro, no creo yo que quepan dudas al respecto. Entonces, por un lado, Cristo es cabeza de todas las cosas. Por otro lado, Cristo es cabeza de la iglesia. Y aquí viene el punto notable en este pasaje. Que por un lado, Cristo es cabeza y soberano de todas las cosas. Por otro, soberano sobre la iglesia. Pero lo que Pablo acá nos está diciendo es que Cristo ocupa su soberanía sobre todas las cosas en beneficio de su otro cuerpo, podríamos decir, que es la iglesia. Por ponerlo en la siguiente manera. Hay un mundo, hay un universo que está siendo moldeado por Dios, cuyo destino está siendo torcido por Dios, está siendo modelado, configurado de una manera tal, dice este pasaje, que sirve a los propósitos de la iglesia. De la iglesia. Y esto es tremendo, si ustedes lo piensan, porque la manera en la que pensamos como sociedad en el mundo es completamente contraria a esto. De hecho, incluso a veces a nosotros nos afecta como creyentes. El pensamiento vox populis que ustedes pueden escuchar en la sociedad en general es que este mundo va de mal en peor, ¿no es cierto? Todo está mal con este mundo. Y eso es horizontal. Trasciende cualquier tipo de grupo que tú te puedas imaginar. Ándate al extremo de la derecha. Te metes en una reunión familiar con una familia muy conservadora, y está ahí el padre de familia, y probablemente el padre de familia va a pontificar por un buen rato sobre lo mal que está el mundo, y cómo estamos todos de mal en peor, cómo la sociedad se decae, hijo, bla, bla, bla. Vámonos para el otro lado, nos vamos a meter en una marcha progre, la más progre que ustedes se pueden imaginar, una marcha progre. Y ustedes preguntan, ¿qué es lo que está pasando? Estamos protestando. O sea, algo no está bien, ¿verdad? De nuevo, el mundo no está bien, algo está mal, algo no marcha, algo no funciona, estamos protestando. Los dos grupos, por distintos que sean, están de acuerdo en una sola cosa. El mundo no funciona como debiera funcionar. El mundo va de mal en peor. Y acá Pablo nos está diciendo,
el universo que ustedes creen que está fuera de control, la sociedad y la cultura que ustedes creen que va en decadencia tras decadencia y nadie la controla, está siendo controlada por el soberano. Y el soberano está moldeando todo esto, está torciendo todo esto, está modificando todo esto para que los propósitos de la iglesia triunfen. Él es cabeza sobre todas las cosas en la iglesia. La iglesia tiene un propósito, la iglesia tiene un plan, la iglesia tiene un futuro, la iglesia tiene un objetivo. Y acá Pablo nos está diciendo que Dios se está encargando de que el universo entero, y no quiero ponerme como Pablo Coelho en este momento, porque no quiero decir que está confabulando a su favor, no, es Dios el que está haciendo esto, está torciéndolo todo para que obre a favor de los propósitos que Él tiene para su iglesia. Es increíble. Y de repente uno lo piensa, no, yo soy creyente, pero creo en Cristo y no creo en la iglesia. No, yo soy cristiano a mi manera. Y nos arrancamos de la iglesia porque la iglesia no es para nosotros, porque la iglesia me ha hecho mucho daño. Sí, puede ser, es cierto, la iglesia es imperfecta, la iglesia muchas veces deja mucho que desear, pero es el foco donde Dios está haciéndolo todo a favor para lograr sus propósitos. ¿Cómo no querer formar parte de ese cuerpo de Cristo que está siendo usado por Dios para llevar a cabo sus propósitos? Y eso es lo tremendo, porque eso es el poder de Dios. Fíjense ustedes, aquí tenemos la fuente de poder. Hemos hablado todo el rato, la fuente de la cañería de agua. Aquí está Dios moldeando el universo para actuar a favor de sus propósitos hacia la iglesia. Y por otro lado estás tú. Y fíjense cómo sigue el pasaje en el versículo 23. Dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y quizás la pregunta acá es, ¿quién es aquel que todo lo llena? La respuesta obvia es Cristo, ¿verdad? Cristo es aquel que todo lo llena. Pero ¿cómo llena todo Cristo? ¿De qué manera Cristo llena todas las cosas? La respuesta es a través de su cuerpo, llamada la iglesia. La plenitud de aquel que todo lo llena, o sea, la que llena al que todo lo llena, es la iglesia. Por lo tanto, lo que se nos está mostrando acá en estos pasajes es que Cristo lo llena todo, pero es su cuerpo, la iglesia, el que va creciendo para llenarlo todo. Y este es el grado de repente, pudiéramos, con todo respeto lo digo, de riesgos que toma Dios al momento de decidir cómo hacer funcionar las cosas. Porque lo que Dios está haciendo acá es conectarse de tal manera contigo y conmigo, hermana y hermano, que tú y yo somos la forma que demuestra al mundo lo glorioso o lo feo que el mundo pueda ver de Dios y de la gloria de Cristo. Esto es como un papá con su hijo. Yo creo que los que somos papás hemos notado esto, que es muy difícil no identificarnos con nuestro cabro chico. Es muy difícil que no nos sintamos proyectados en él. De manera tal que cuando al cabro chico le va bien, es súper difícil que te tiren para abajo y te bajen el ego, porque cuando él le ves como que a uno le va bien, ¿verdad? Por otro lado, cuando al cabro chico le va mal, es súper difícil que a uno le suban el ánimo, porque claro, es como que uno fallara cuando falla el otro. Lo que acá se nos está diciendo es que Dios ha buscado tener esa conexión contigo y conmigo como iglesia, de manera tal que cuando tú vives tu vida de una forma que deshonra a Cristo, de una forma que no muestra lo glorioso y lo hermoso que Él es, lo que tú le estás diciendo al mundo es que Dios es feo, es que Dios es poco importante, es que Dios es poco glorioso. Eso le estás diciendo al resto. Por el contrario, cuando vives una vida que honra a Cristo, que muestra la belleza del carácter de Jesús, lo que le estás diciendo al mundo es, ese es el Dios al que sirvo, un Dios bello, glorioso, potente, interesante, extraordinario. Y entonces ustedes empiezan a dar cuenta del grado de responsabilidad que hay en nosotros. ¿No es cierto? No es jajaja vivir la vida cristiana. Hay cosas que uno hace y que no hace, que estás poniendo enfrente la honra y la reputación de tu Dios al momento de hacerla y de no hacerla. No es algo para que lo hagas con tus propias fuerzas, ¿verdad? Buscar hacerlo en tus propias fuerzas es como tener el mejor sistema antiincendios y conectarlo a tu jarrito Stanley. Cuando tienes por otro lado al Dios del universo moldeando ese universo para actuar y cumplir sus propósitos
a favor de la iglesia? ¿Qué te conviene más? ¿Seguir esforzándote por tu cuenta, fallando miserablemente cada cierto tiempo? ¿O conectarte a una iglesia? Y en esa iglesia, viviendo en comunidad, mostrar lo glorioso que es Cristo a través de la vida de iglesia. En esto conocerán que son mis discípulos si se aman unos a otros. Es el amor que muestra la iglesia, la que demuestra al mundo lo glorioso que es nuestro Señor. Y para eso nos sirven los esfuerzos personales, solitarios, en nuestras propias, de repente, impresiones legalistas. La iglesia es la que muestra lo glorioso que es el Señor, y cuando nos unimos a ella es donde nos conectamos a ese poder de Dios que está transformando el universo para actuar a favor de sus propósitos en la iglesia. En conclusión, es una celebración del poder de Dios. Hay un poder de Dios que vivifica, que resucitó a Cristo de los muertos y que por tanto tiene el poder de vivificar al alma más interesada en Él y a la que está menos interesada en Él, y por lo tanto deja de esforzarte por tu cuenta en tu evangelismo y depende del Señor para que Él haga el milagro, mientras tú haces, por supuesto, también tu parte. Hay un poder que fortifica. Él es el dominador sobre todas las cosas. Es el que puede decirle mío a lo que sea que encuentre y transformarlo y darle una belleza que tú jamás vas a lograr por tus propios esfuerzos. Deja de vivir y de tratar de superar los hábitos en tu vida que no agradan a Dios por tus propias fuerzas. Déjale el poder del Señor, la posibilidad de actuar en tu vida también. Y finalmente un poder que edifica. La iglesia es la que está indicada por Dios para lograr sus propósitos. No tú en tu solitariedad, no sé si existe esa palabra, pero si no la acabo de inventar, y en tus propios esfuerzos, ahí, solo, porque amas a Cristo, pero no a la iglesia. Que el Señor nos ayude entonces a tomar mano de este poder, a vivir a la luz de Él y a poder glorificarle también en nuestras vidas. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre, gracias por tu palabra, gracias por poder disfrutar en estos momentos de lo que tú nos muestras en ella. Pensamos en cómo muchas veces, no muchas, sino siempre solemos vivir, como dice tu palabra, yéndonos por nuestro propio camino, apartándonos por nuestro propio camino, sin darnos cuenta de que nuestro camino que nos parece tan recto conduce a la muerte, y lo que quizás nos parece tan monótono y con pocas posibilidades de triunfo, cuando es tu camino, es el único que conduce a la vida que vale la pena vivir. Guíanos a depender de ti, a ponerle más atención a lo que tú consideras que es mejor, más que a lo que nosotros consideramos que es mejor en nuestra limitada cabeza. Guíanos a poder tomar lo que tu palabra nos muestra y aplicarlo a nuestras vidas. Siempre en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.